hermanos. Esta noche, pues tenemos la gran oportunidad, nosotros varones, que damos ese tiempo al Señor, de poder capacitarnos, de conocer un poquito más de la palabra. Tenemos esta charla, esta plática con nuestro hermano. Sin duda alguna, todo el sureste lo conoce. El poco tiempo que llevo en la palabra, realmente lo conozco y es un, es un ministro eh, ya jubilado, actualmente está jubilado, ha sido pastor en varias iglesias del sureste y sobrevedor en 4 ocasiones. Miembro del Consejo de Administración Nacional en 3 oportunidades. Ha colaborado como escritor de la revista Juntos, en la revista Pastoral y en Pan para el Alma. Obviamente es una grandísima experiencia, es una bendición que lo tengamos el día de hoy, hermano. Dios me lo siga bendiciendo siempre. Gracias por su amistad, por su compañía y su fraternidad en la iglesia de Jerusalén. Es es un gusto, yo sé que a él no le cae muy bien que se le dé coba, pero es lo que yo realmente siento. Es un gran hermano y platicar con él, uf, de todos los temas, es fantástico y muy maravilloso para mí en lo personal. Eh, Vamos a empezar nuestra reunión, hermanos. Vamos a hacer una oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, gracias te damos esta noche tarde, Señor, que nos da la oportunidad de esta tecnología. Lo pones en nuestras manos, Señor, para honrarte, bendecirte y sobre todo ampliar nuestro conocimiento de tu misericordia y el amor que nos tienes. Gracias te damos, Señor, porque utilizas a hombres con mucha experiencia, con mucha bendición, que durante mucho tiempo te han servido, han entregado su vida, su tiempo a ti, Señor, lo cual te agradecemos que lo tengamos en esta situación, en este momento, Señor. Sin duda alguna, los que nos damos la oportunidad esta noche de conectarnos a este Zoom, vamos a ser bendecidos y ojalá que seamos personas diferentes, que veamos el Evangelio de diferente manera cuando nosotros salgamos de esta aplicación. Gracias te damos que nos des esta oportunidad, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos directamente a la presentación de nuestro hermano. Ya dije sus datos generales y tiene usted hasta 1 hora, hermano. Adelante, es de usted el tiempo. Gracias, gracias Roger, pasa a vosotros. Y tienes razón, hermano, no me gusta que hablen de, de que tenga yo experiencia en nada, pero sí muchos años de trabajar, muchos años de servir al Señor, eh, por la bendición de Dios, por la gracia del Padre. Cuando me invitaste, Roger, mis queridos hermanos, les saludos a todos, qué bueno es verles a todos ustedes. Dios les bendiga donde quiera que estén, desde Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Dios les bendiga. Cuando me invitaron, lo primero que me pregunté es por qué a mí, creo que te lo dije, hermano Roger, y por qué este tema. Eh, pero luego entendí que Dios quería que yo profundizara no en el conocimiento, más bien que reflexionara en una necesidad fundamental que tengo justamente de aterrizar el tema de hoy en mi propia vida. Se llama Vencer la frustración y el cansancio, y como subtítulo es Renovar fuerzas espirituales en medio de la carga. Si me ayudan con la presentación. Así que aquí estoy con mucho gusto, mis hermanos. Puedes abrirla, puedes mandarla, ampliarla, por favor. Ahí está. Y les decía que, bueno, yo creo que Dios sabía que necesitaba revisar este aspecto de mi vida y por eso me tiene aquí ante ustedes. Por favor, la que sigue. Quiero empezar
con este versículo de Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Se encuentra en Hebreos 6:10. Vuelvo a repetir, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quiero empezar con este texto. Me queda claro y no creo que ninguno de los que estamos aquí haya alguna duda acerca de que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, en el lugar donde Dios nos ha puesto a servir en su obra, y aunque no lo hacemos guiados por una recompensa, sabemos que es bien compensado desde la gracia divina. Aunque no nos mueva en ningún trofeo y ningún reconocimiento y ninguna paga de ningún tipo, aquí estamos sirviendo al Señor, y desde luego que nos queda claro que Dios nunca es injusto para olvidar todo lo que hemos hecho por su obra y todo el trabajo que hemos realizado por amor de los suyos. Pero quiero subrayar dos palabras de entrada, y si me ayudas con la siguiente, por favor, con el clic para la siguiente. Estas dos palabras que he subrayado, la palabra obra y la palabra trabajo. Me llamó la atención que las palabras originales para estas dos que tenemos en español como obra y trabajo, aunque parecieran lo mismo, en realidad no lo son. Una obra se refiere a una acción, a un hecho que concretiza un deseo, es decir, es el verbo que habla de una acción. Escribí esto, platiqué esto, prediqué esto, acompañé, etcétera. Simplemente, esa es una obra, lo que se hace, lo que concretiza un deseo, una intención, un propósito. Pero trabajo, que el escritor de Hebreos tiene mucho cuidado de tener en claro ambos conceptos para recordarnos que Dios no olvida todo lo que hemos hecho, literalmente hecho, pero en este caso, la segunda palabra, la palabra trabajo, que se usaba para referirse al esfuerzo que produce o que deja un cansancio extremo. Se usaba esta palabra también para referirse a un golpe suficientemente fuerte que debilitaba al que lo recibía, y que desde luego también se presuponía que hay una descarga de energía a quien lo daba. Esa acción de golpear, de esforzarse, esto se traduce como trabajo en este versículo. Y se refiere generalmente a un trabajo laborioso o molesto que cansa. De esto vamos a hablar hoy. Y cualquiera pudiera estar, quizá, especialmente los que son muy jóvenes, bendigo a Dios por toda la gente joven que está sirviendo al Señor en nuestro distrito, quizá de pronto no entienda por qué tenga que hablar acerca de que el trabajo de la obra, el trabajo en la obra es cansado, laborioso, molesto, fastidioso, que produce un cansancio extremo. Quizá de entrada parezca raro que alguien lo diga así, pero de eso se trata, de eso vamos a hablar en esta ocasión. ¿Por qué la necesidad de tener una reflexión con este tema de vencer el cansancio y vencer la frustración? Se refiere a este vocablo, pues, que Dios no olvida todo lo que significa para sus siervos el trabajar en su obra. De esto vamos a hablar. Y mire, les quiero compartir, si me ayudas con la que sigue, la siguiente estadística que encontré por allí, la realidad del evangelio, y si le das clic a una, dice 38% de pastores consideran dejar el ministerio. Son estadísticas que no corresponden a Latinoamérica, pero la fuente da datos verídicos hechos en 2025. De 38 pastores y líderes espirituales encuestados, 38%, perdón,
de todos los pastores y líderes encuestados, 38% han hablado de que están considerando dejar el ministerio. 38% es una gran cifra. La que sigue, por favor, es realmente alarmante que el 75% de los encuestados por esta otra encuestadora, 75% citan que les agota mucho. Desde luego, esta charla está enfocada principalmente y tomando como referencia el trabajo de los pastores y especialmente los pastores que están dedicados de tiempo completo. Pero estas reflexiones que tendremos aplican perfectamente y mucho más en lo que reflejan esas estadísticas a los pastores voluntarios, ya que ellos ofrecen doble trabajo, lo cual implica que tienen doble responsabilidad, una en su trabajo secular y otra lo que tiene que ver con la iglesia. Bueno, pues el 75% en esta encuesta citan que estar a disposición de la membresía, de la feligresía, 24/7. Yo me reía al decir hace muchos años, es que uno está 25/8, 25 horas por 8 días a la semana, como causa principal de su agotamiento, del fastidio que en un momento dado llegaron a sentir. La que sigue, por favor, este dato también es muy interesante. El 22%, y escuchen esto, qué interesante, están en riesgo de burnout o depresión. ¿Qué es burnout? En un momento lo vamos a ver, pero esta palabra se está usando ya hace algunos años en el ámbito empresarial, en el ámbito de liderazgo, en el ámbito de los ministros de culto. Vamos a ver un momento más qué significa. 22 están en un riesgo de sufrir depresión, de estar bajo condición de burnout. Y por último, 68% atribuyen justamente a esta enfermedad ya así considerada, atribuyen al burnout a falta de límites en el liderazgo pastoral, en el liderazgo espiritual. Esta es la realidad que a veces no vemos. La otra cara de la moneda del trabajo ministerial, del trabajo pastoral, del liderazgo espiritual, en cualquiera de los ámbitos y a cualquier nivel. Esta es una realidad, insisto, que a menudo no la vemos. Si me ayudas con la siguiente, vamos a ver el burnout. ¿Qué es esto? Bueno, se define, si le das clic, como estar quemado. Eso significa la palabra. Y es un estado de agotamiento físico, escuchen, físico, emocional y espiritual, causado por un estrés prolongado, permanente y prolongado, y a las demasiadas o excesivas demandas sin la recuperación adecuada. ¿Sabe cuánto me ha servido revisar este tema para compartir algunos datos del por qué el agotamiento espiritual, incluso podríamos decir, como lo vamos a ver en un momento, en que yo mismo he estado? Y que no me apena, ya superé eso de guardar mi estado de ánimo. Algunos de ustedes saben que hace 3 años yo renuncié, aunque ya estaba en servicio voluntario, porque no pude más y yo no entendía qué pasaba conmigo. Pero gracias a esta búsqueda de datos entiendo ahora más y mejor por la que he pasado, por la que aún estoy pasando y saliendo. ¿Y de qué se trata el burnout? Es decir, cuando una persona está quemada, apagada o a punto de apagarse, o qué es esta condición de quemado. Bueno, es el cansancio extremo, insisto, agotamiento físico, emocional y espiritual que nos provoca
no lo que hacemos. Por eso utilicé el versículo de Hebreos capítulo 6. Lo que hacemos, media hora ya mi cuerpo se recuperó, pero lo que somos, eso lo cargamos todo el tiempo. Y permítame decirlo así, qué complicado es que todo minuto de todos los días, todas las horas, todos los días de la semana, cada semana del mes, todos los meses del año, desde que tú te declaras, te identificas, te concibes, porque Dios puso ese fuego en tu corazón como líder espiritual, como pastor, como representante de Dios, como proclamador, como predicador, como miembro de una pastoral, desde que tú te encuentras que eso es lo que eres, ya no se va a ir de ti. Hay un texto en Romanos que dice que los dones son irrevocables y el llamamiento que Dios hace de la misma manera es irrevocable. Eso es lo que cansa. Y yo se los puedo decir en como ejemplo inmediato. Así que aunque he encontrado datos para compartirles, en realidad estoy compartiendo mi experiencia personal. El cansancio que nos provoca no lo que hacemos, sino lo que somos. También se conoce el burnout como el cansancio profesional y está en médicos, en fin, todo aquel que ejerce una profesión que llega a hastiarse de esa profesión, no a cansarse del trabajo físico, que también se conjuga por momentos, pero en realidad a cansarse en llevar esa identidad, esa imagen, esa vocación y esa profesión. Esto es la condición de burnout que vimos hace un momento, que 68% de los pastores encuestados atribuyen a este síndrome su cansancio extremo. Es decir, un altísimo porcentaje de pastores están con esto. Y tres, si me ayudas, eh, eh, tres áreas, digamos así, en que se muestra el agotamiento. Es físico, que se percibe o se siente, se ve, se identifica como fatiga crónica, insomnio, dolores de cabeza y el sistema inmune debilitado. También hay un agotamiento emocional. ¿Cómo sabemos? Cuando hay desapego, ya no quieres estar cerca de la gente. Cuando pierdes la empatía y el sentido de compasión por los demás. Algunos somos pastores porque Dios puso en nuestro corazón una característica, un perfil, y es que somos muy empáticos. Sentimos lo que la gente siente, eso nos mueve a estar cerca de la gente. Pero llega un momento en que ya no quieres, en que ya no puedes, y entonces algo en tu interior empieza a revelarse y empiezas a caer en ese no intencional, pero real rechazo hacia la gente, hacia la propia gente que está puesta a tu cuidado. Y también se muestra en una incapacidad para gestionar emociones. No se imaginen hace 3 años cuántas veces lloré a soles y acompañado. Como decía mi esposa, es que ya todo te hace llorar, probablemente por la edad también, ¿verdad? Pero no había emoción buena o mala, alegre, triste, preocupación, que no me mandara a llorar a solas a mi habitación en estos últimos años que estuve en Hidalgo, el tiempo de la pandemia y 2 años después de la pandemia. Agotamiento emocional. Ya tu cerebro, tu capacidad emocional no da más. Y algunos han oído hoy, muchos lo van a oír por primera vez. Estuve en una condición de incapacidad incluso de predicar, y no lo vas a creer, incluso hasta de dar avisos. Mis oraciones, mi cerebro ya no daba, mis emociones no daban. Muy mal, quemado, como dice esta palabra.
Eso también lleva y se ve y se presenta con agotamiento espiritual. Hay una sequedad espiritual. Empieza uno a tener dudas de la fe, dudas de Dios, se desconecta uno de Dios. Hay un vacío interior. Seguimos, por favor. Este es el burnout. Señales de alerta. Aquí vamos a empezar a hablar justamente de cómo podemos saber si ya estamos entrando en esa situación, en esa condición de cansancio, de burnout, de sentirnos quemados, de estar al borde del colapso. En primer lugar, ¿cómo lo sabemos? Cuando todo nos irrita. Quizá habrá alguien, no lo dudaría, que tiene un carácter bastante irritable por naturaleza, pero generalmente los pastores tenemos un carácter amable. No seríamos pastores, no seríamos líderes espirituales si Dios no nos hubiese dado un perfil de compasión, de empatía hacia la gente. Pero cuando cualquier cosa te irrita, manejándose, te cierra a alguien, de pronto no dices las palabras más groseras porque eres creyente, pero las piensas, pero a lo mejor el claxon, u otro tipo de ejemplos donde de pronto nos descubrimos que no éramos así, pero ahora cualquier cosa nos irrita. Es uno de los primeros síntomas y señales de alerta. La siguiente es apatía o desaliento. Lo que antes nos apasionaba, lo que antes llenaba de felicidad, de gozo, de plenitud del corazón, le daba sentido a nuestra vida. Predicar, visitar, aconsejar, acompañar, dirigir a una congregación, estar con las personas, estar con la gente, estar con nuestra familia espiritual, estar con nuestros discípulos. Ahora se ha vuelto una pesada carga, una pesada obligación. Ese es otro signo o señal de alerta. La siguiente es empezamos a aislarnos. Miren, he pasado por todo esto. Por eso cuando mi hermano me invita a dar esto, dije, esto es para mí. Que bendiga a Dios la vida que ponga en alerta la vida de muchos aquí. Pero esto era para mí. Empecé a aislarme de la gente, de mis amigos, que aunque llenaban mi corazón de alegría verles, que me visitaran, ya no quería ni siquiera recibirlos. Estaba yo en un estado depresivo. ¿Cómo te das cuenta? Evitas reuniones, evitas contacto con otros colegas pastores o líderes. Incluso llega el extremo de que evitas compromisos sociales y familiares. También hay un cansancio extremo. Todo el tiempo estás cansado, te levantas, no bien desayunas y estás cansado. Tienes fatiga crónica, falta de sueño, tensión corporal permanente, signos de alerta, pero fíjense, el último es el más preocupante. Dale clic, por favor, otra vez. Crisis vocacional. Si le das clic, Josué, para detenernos en crisis vocacional. Otra vez te lo suplico. Lo quise poner aparte para concentrarnos en crisis vocacional. ¿Qué es esto? Empieza uno a tener dudas si realmente hemos tenido un genuino, auténtico llamado de Dios para hacer lo que somos, para hacer lo que hacemos en favor de su obra. Empezamos a creer que estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. Lo que también en psicología se llama el síndrome del impostor. Cuando llegas a ese límite, cuidado. O una de dos. Dios está abriendo los ojos y estás entendiendo que no era tu lugar, lo cual sería muy raro, porque no cualquiera se compromete a servir a Dios. Y cuando alguien lo hace plenamente consciente de que es una grandísima responsabilidad representarlo y cuidar de su gente, la gente de Dios, las personas de Dios.
Así que cuando alguien lo hace, estoy plenamente seguro que Dios ha obrado en su corazón. Pero pudiera ser, eso yo no lo podría, no podría negarme a creer que pudiera existir alguien que está ocupando un lugar que no le corresponde. Pero generalmente esa crisis vocacional es producto de su agotamiento crónico extremo. Si ya llegaste a ese punto, por favor, pon un alto y que esta charla nos ayude, les ayude a ustedes como me ayude a mí. Por favor, seguimos. Causas comunes del cansancio. Ahora nos vamos a ir rápido. Las causas más comunes. Ya vimos que la gran responsabilidad, pero dentro de esta gran responsabilidad, hermanos, el exceso de compromisos que tenemos. El pastor, cuando hablamos de un pastor, tiene que saber de todo, tiene que hacer de todo. Y créanme que en ocasiones el pastor es el que barre, el que limpia, el que abre el templo, el que lo cierra, es el chofer de los hermanos, es todo, todo. Exceso de responsabilidades. Además de predicar, visitar, aconsejar, preparar sus proyectos de trabajo, preparar sus sermones, desde luego, exceso de responsabilidades. Y si a esto le agrega que tiene otro trabajo secular, es increíble, es increíble. Créanme, pesa mucho ese exceso de cosas por hacer. Pero se complica más porque nosotros mismos y la gente que nos rodea tiene una alta expectativa sobre quiénes somos y lo que esperan de nosotros, y nosotros mismos esperamos de nosotros mismos. Llegamos a creer, por ejemplo, que somos la octava maravilla y que Dios nos llevó a tal lugar o a ser nombrado en esto, en aquello, porque algo faltaba y aquí me tienen para resolver todo lo que nadie o no han podido resolver antes. Y tenemos esa falsa expectativa de que vamos a lograr todo lo que tenemos en mente y todo lo que nos proponemos. Y ojo, no estoy hablando únicamente para efectos de trabajo y de actividades, de responsabilidades, de conducción espiritual de un grupo o de una iglesia. Estoy hablando también expectativas demasiado altas de nuestra propia vida, de nuestra propia conducta. El que sigue, por favor. Junto con esto, hay un terrible déficit en el tema de un descanso real. Estamos hablando de las causas del cansancio. También hay una obsesión por los resultados. Tenemos una fijación por resultados, la que sigue. Queremos resultados. Desafortunadamente, y la que sigue nos va a hablar de que caemos muchas veces buscando resultados en un activismo sin frutos, sin resultados. Llenamos la agenda de actividades hasta que no quede un día libre y creemos que estamos haciendo lo correcto, que estamos cumpliendo con nuestro cometido, que estamos haciendo el mejor trabajo, pero nuestro parámetro es el número de actividades, póngale también el número de personas, pero muy pocas veces nos centramos en los resultados. Y cuando nos centramos en buscar y en medir resultados, nos damos cuenta que no hay tal, que es más el desgaste económico, físico y de esfuerzo y de tiempo y de todo que hemos invertido en esto y en aquello que lo que se ha ganado. Decía un pastor amigo mío hace muchos años, dice, este año hice esto y aquello, hice campañas evangelísticas, invertí para esto, para allá, y miren, hace muchos años decía, un alma gané para Cristo, bendito Dios, gloria a Dios, un alma para Cristo, pero me decía así en plan de broma, me costó 6 millones de pesos por todo lo que invertí, todo lo que hice para que un alma, y luego nos engañamos con esto, ¿verdad? Es que un alma vale eso y más, y bueno, gloria a Dios. El punto es de que llega un momento en que te vas a agotar
porque es mucha la inversión de tiempo, de esfuerzo, de energía, de dedicación, por no hablar de lo económico y lo material, para los pobres resultados. Esto frustra. Estamos hablando de cómo vencer la frustración y cómo vencer el cansancio. La frustración por los pocos resultados causa estragos en el ánimo, en el alma. Y la que sigue, la última, hablando de causas comunes del cansancio. Desde luego, problemas con la salud y problemas con la edad. Alguien platicado conmigo hace algunos meses y yo comentando, abriendo mi corazón de cómo me sentía de cansado, de agotado, de extenuado, de quemado. Sí, pero te ves bien, es que tú te ves bien, ¿no estará solo en tu mente? Pues a lo mejor y sí, le digo, pero pues así me siento. Oye, ¿y no será que estás haciendo tu trabajo sin Dios? Porque claro está que el que se esfuerza y con sus propias fuerzas quiere resolver todo y no tiene a Dios, pues nunca va a poder y por eso va a cansarse. Y yo le digo, ¿y no será que ya a los 69 años necesito descansar un poco? Y me acordé que en Números Dios le dijo al pueblo en indicaciones a los sacerdotes y a los levitas. El levita va a estar en funciones desde los 25, otra porción dice desde los 30, pero en ambas porciones se ponen de acuerdo hasta los 50 años. Y después de eso, puede colaborar con sus hermanos los sacerdotes, puede colaborar con los hermanos, sus hermanos los levitas, puede encargarse de las puertas y hacer alguna otra función con tal de que se sienta que sigue teniendo su lugar, pero ya no va a tener cargos de responsabilidad. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios dispuso esa norma? Seguramente porque Él nos conoce perfectamente bien y sabe que el llamado y el ministerio es irrevocable y no tiene caducidad, pero el servicio activo sí que lo tiene. La que sigue, por favor. Estrategia número 1, y empezamos con aterrizaje de la reflexión. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Número 1, aceptar nuestros límites. No somos superhéroes, no somos semidioses. Reconocer nuestros límites no es debilidad. Reconocer la edad no es debilidad, es sabiduría. Jesús mismo se cansó. Hasta lo tenemos en algún canto antiguo, cansado del camino. ¿Recuerdan? Hablando de Jesús, se sentó en el pozo de Jacob. Él también tuvo necesidad de descansar. Pero me llama la atención cómo lo presenta el apóstol Pablo cuando dice, cuando se refiere a su propio cuerpo como una vasija de barro, cuando habla de que estaba continuamente enfermo y de que le rogaba a Dios estar sano, pero Dios le contestó, mira, bástate que eres salvo por mi gracia. Y entonces el apóstol entendió que el gran tesoro de la fe, como el gran tesoro del ministerio, que es un grandísimo tesoro, porque por pura gracia tenemos, está en un vaso frágil, débil, que puede romperse. Aceptar límites, entonces, no es debilidad, sino es sabiduría. ¿Qué podemos hacer? Aprender a decir que no, número 1. Cada sí. Yo tengo este problema, Dios mío. Creo que es uno de mis más grandes problemas. No sé decir que no. Y ando aceptando compromisos a veces, y lo hice por muchos años, que se empalmaban incluso en cuestiones de agenda, por no saber decir que no, o aceptando situaciones y circunstancias en las que hay gente que te manipula o que te causa estragos emocionales o que desgasta tu propia energía, tu propia vida. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo preguntó en medio de la multitud que quién lo había tocado? Pues, ¿cómo? Le dijeron los discípulos. Si la gente nos apretuja, nos aprieta, maestro. Estamos aquí oprimidos entre tanta gente y tú preguntas que quién te tocó.
Dice el Señor, no, no, lo que pasa es que sentí que salió virtud, poder, energía de mí. Tenemos que aprender a decir que no, porque también hay personas que en su proceso de madurez quieren depender de ti y eso te causa estragos. Cada sí a algo menos importante, incluso tareas, como vamos a ver más adelante, que otro puede hacer, pero cada sí que tú das a algo menos importante es un no a lo que realmente importa. Estamos hablando de la salud emocional y física. Número 2, aprender a delegar. Identificar tareas. Tenemos que identificar tareas que alguien más pueda hacer. Discipular a otros es parte de nuestro llamado. Y esta es una de las grandes deficiencias que muchos hemos tenido. No sabemos delegar. No es que no querramos, no sabemos cómo hacerlo o nos sentimos en la obligación de hacerlo todo y en no darle molestias a otro, pero hacemos inútiles a los demás. Depurar nuestras responsabilidades. Hacer, número 3, elaborar una lista honesta de todo lo que hacemos en nuestro pastorado, en nuestro liderazgo, de todas las cosas que hacemos. Y debemos aprender a eliminar lo que no es esencial. Y por último, respetar nuestros propios límites. No fuiste llamado por ser el mejor. Dios conoce tu nivel de competencia. ¿Qué es esto? Yo me frustré mucho. Si ven, muchas de las cosas que comparto están entrelazadas entre cansancio y frustración, que básicamente para el tema de hoy, una con otra van pegadas, van de la mano. Nos frustramos porque, y nos cuesta mucho trabajo aceptar que tenemos un límite, tenemos un nivel de competencia. ¿Qué es el nivel de competencia? Ese umbral donde más allá de ese umbral ya no somos competentes, somos incompetentes. Hay que saber reconocer nuestras capacidades, lo que tenemos y lo que no, y respetarlo, y no pretender que podemos con todo. La que sigue, por favor. Estoy en la estrategia número 2. Tenemos que refrescar la visión y redescubrir el propósito de nuestra vida, empezando con recordar nuestro llamado. Y aquí me parece algo muy necesario. Como vimos hace un rato, hace un momento, una de las características, una de las señales de los signos de alerta de que estamos en un límite que puede acabar con nuestra vida, con nuestro ministerio, es cuando dudamos de nuestro llamado. Cuando empezamos a tener esas crisis y empezamos a creer que no, realmente no éramos nosotros las personas que debimos habernos involucrado hace algunos años en el ministerio, pero pues la inercia nos llevó, etcétera, y aquí estamos, y a veces ese sentido de que no éramos la persona indicada, de que no nacimos para esto, que probablemente seamos unos impostores, nos va carcomiendo el alma. Pero yo puedo decirles una cosa con la total seguridad de lo que digo. Si tú reflexionas, buscas y recuerdas el momento en que sentiste el llamado de Dios, el toque de Dios, cómo tu corazón se conmovió y quizá en medio de lágrimas caíste de rodillas. Muchos jóvenes, por ejemplo, han sido tocados por la gracia de Dios, no solamente para la conversión, sino para el servicio de Dios. Por ejemplo, en congreso, lo he visto tantas veces. Ese momento para mí no es fingido. Ese momento no es emocionalismo. Es como Dios se acerca al corazón de las personas para tocarles, para decirles, hijo, yo te conozco, yo sé tu capacidad,
también conozco tus límites, pero yo sé que tú puedes ayudarme en mi obra, tú puedes hacer algo por mis proyectos, y de pronto algo te impulsa y estás allí movido por algo superior a ti, caes de rodillas, pero luego olvidamos ese hecho. Yo aconsejaría que recuerdes cómo Dios te llamó. A lo mejor fue un llamado paulatino, cuando veniste a darte cuenta cada vez, cada predicación, cada canto, como que todo te apuntaba a ti, como que todo te llamaba a ti, te fuiste involucrando. A lo mejor fue paulatino, no necesariamente un llamado como sucedió con el apóstol Pablo o como sucedió con Moisés, que en la zarza ardiente Dios lo llamó, o como sucedió con Isaías, que en una visión vio al gran trono de Dios y a los serafines que adoraban al Padre. Y ahí Dios lo llamó cuando dijo Dios, después de tocar uno de los serafines, los labios de Isaías, pregunta, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién nos irá? ¿Quién irá en nuestro nombre? Y entonces Isaías estaba listo para responder, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Todos tenemos un encuentro con Dios en que hemos recibido el llamado de Dios. Revisa tu historia con Dios. Recuerda en qué momento y qué circunstancia Dios empezó a llamarte o te llamó de manera directa. Pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido un problema. Y te sugiero algo, escribe ese testimonio como el testimonio de tu llamado y deja de sentir que estás en el lugar incorrecto. Recuerde y revive cómo Dios tuvo gracia contigo y despierta esa vocación que quizás está muriendo por causa del cansancio. Número 2, celebra lo pequeño. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones esperamos resultados extraordinarios. Que cuando hacemos nuestra reunión vengan las 45 personas o 60 o 100, si tu iglesia da para más, tal vez que vengan las 300 personas a la reunión, pero llegan 12, llegan 10, llegan 3 a tu culto de oración. Te frustras, te frustras. Mira, celebra lo pequeño. Una sola vida transformada vale más que un auditorio lleno. Hay que aprender a celebrar las pequeñas, grandes formas en que Dios se manifiesta. Ajusta expectativas, es decir, deja de creer que eres capaz de todo, deja de creer que eres algo así como la octava maravilla y ponte con los pies en la tierra, entendiendo que en medio de tus limitaciones, Dios así te llamó. Dios no te llamó por haber sido el mejor, y el éxito del ministerio no se mide como el mundo lo mide, sino siendo fiel a ese llamado de Dios. Estrategia número 3. Busca y construye tu propia red de apoyo. ¿Qué significa esto? Busca un mentor, alguien que pueda ser tu pastor personal. Número 2, reúnete a orar con otros líderes espirituales o pastores. Número 3, que tu familia te acompañe en este tiempo de recuperación, de sanación, en este proceso de sanación. Número 4, busca ayuda profesional si fuese necesario. Como ven, no les estoy diciendo nada nuevo, pero estoy poniendo y compartiendo desde mi experiencia todo aquello que a mí me hubiese gustado que alguien me guiara, me dijera, me aconsejara, me llevara en ese camino de la restauración. Ahora lo sé mejor. Estrategia número 4. Practica el descanso intencional. Miren, esta charla y el contenido de esto está pensado, lo reconozco, más para los pastores de tiempo completo, los que reciben un salario y que por lo tanto su único trabajo y su única labor es ser pastores. Aquellos que en su momento han llegado a sentir que están cansados de estar disponibles 24/7 las 50 y tantas semanas al año, que les llega a pesar. Un mecánico va a su trabajo, todo el día está entre fierros y grasa, entre polvo, y disfruta tal vez el que su trabajo se vea recompensado con su salario
con el pago, o que el auto que trabajó ya salió andando y sienta esa satisfacción. Llega a casa, quizás se asió un poco, quizás no, se baña muy bien, se quita sus ropas de trabajo, deja por allá la ropa con olor a grasa, aceite, a gasolina, se pone su mejor camisa, y si es pastor también puede agarrar su Biblia, y ahora está en condiciones de ejercer de manera profesional su pastorado. Pero ¿qué me dicen de aquel que todo el día es pastor? Que las herramientas del trabajo es la oración, es el estudio, es la reflexión, es la escritura, es escribir, es elaborar sermones, que todo el día a veces está en una reunión, en otra, atendiendo a una persona a otra. Eso no te lo puedes quitar llegando a casa, porque allá también tienes una iglesia que atender. Practica el descanso intencional y mira los consejos que te voy a dar. Elige un día de reposo real, un día especial solo para descansar. Busca al día por lo menos 15 minutos de estar en total silencio. Ya lo vimos en el trimestre anterior, si no mal recuerdo, cómo hay maneras de tener nuestros encuentros con Dios a través del silencio y a través de la contemplación. Haz actividad física, camina, ejercítate o practica algún hobby. Tu cuerpo necesita liberar la atención y vacaciona. Programa vacaciones sin excusas. Programa tus vacaciones. Planifica tiempo de descanso real. La iglesia sobrevivirá si te vas de vacaciones. Y tú necesitas renovarte. Por último, un plan de acción que les dejo allí como sugerencia, una especie de compromiso que podemos nosotros cambiar, mejorar para hacerlo semana a semana. Compromisos concretos. Número 1, identifica 3 tareas que más te agotan en términos de tu trabajo ministerial, pastoral, como líder espiritual. 3 tareas que más te agotan y delega una al menos. Número 2, agenda un día de descanso sin más esta semana. Márcalo como ese día, apagas el teléfono, apagas todo y ese día vas a descansar. Número 3, en esa semana, llama a un compañero pastor y comparte honestamente cómo te sientes. Número 4, dedica 15 minutos diarios a estar en silencio, como ya vimos hace un momento, sin pantallas. Y número 5, escribe 3 cosas por las que estás agradecido en tu ministerio. Refresca tu ministerio. Bueno, para estas es como un ejemplo de las metas que tú te puedes ir poniendo semana a semana, y créanme, te vas a sentir mucho mejor. Y por último, les quiero dejar estos versículos. Sigue adelante, por favor. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra de Dios en Isaías 40. También de Isaías 40, este versículo que me llena de esperanza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas, escuchen, al que no tiene ninguna. Desde luego, el Señor allí no está hablando ni por mucho ni por poco únicamente de las fuerzas físicas. Está hablando de las fuerzas emocionales y espirituales. Y con este toque de esperanza, yo les doy las gracias por escucharme. Clic a la última. Paz a ustedes. Gracias, mis hermanos. Paz y bendiciones. Dios les bendiga, y podemos comentar si todavía hubiese tiempo y deseo. Gracias, Josué, por ayudarme en la presentación. Pasa a vos, hermanos. Pues si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, yo creo que estuvo bastante claro. Excelente, hermano. Sin duda alguna, era como anillo al dedo su tema. Usted cuando lo vio me dijo ese. Y es el que nos bendijo. Se bendijo usted. Nos, nos dio unos tips de alerta a los que, sobre todo hay pastores, hay
hay líderes en la reunión. Si están pasando por algunos de esos puntos, pues sin duda alguna, pip, pip, empieza el semaforito. Y gracias, hermano, fue una gran bendición, en serio, el, el tema, la charla, la plática, como usted le dice, muy bendecida. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene un comentario, hermanos? Solamente abren su micrófono y preguntan y comentan, no hay problema. Pues ¿Alguien, gracias, hermano? gracias Roger. Yo necesitaba oír esto, como te dije cuando me hablaste. No es que tenga yo experiencia, no es que sea un tema que yo haya estudiado, más bien es un tema que yo necesitaba, así que agradezco a Dios por esa bendición de haberme eh, llevado a tener algunas semanas de reflexión sobre esto que me ha hecho mucho bien y espero que también a mis hermanos, si estuviese alguno en algún caso, ¿verdad? Pasando por algo parecido. Claro que sí, hermano. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Sigue abierto. Tenemos, sí tenemos tiempo. 5 minutos. Hay, hay comentarios en el chat. Si alguien comenta que los desafíos son grandes, es verdad, es verdad. Eh, y hay un aspecto que, que no toqué o no me detuve en esto, pero a veces el cansancio es producto de nuestros errores también. Eh, el desafío de mantener una vida íntegra, pulcra, es muy alto, muy alto. Las demandas de parte de Dios para el perfil de aquellos que quiere poner en su representación, en servicio de los demás, tienen que ser de los más altos estándares. Entonces, cuando nosotros mismos nos damos cuenta que nos está costando llegar a esos estándares, nos agotamos o peor aún cuando cometemos errores. Y eso es muy desgastante. Afortunadamente, que ese es un tema que no lo toqué, no intencionalmente, sino que era para más tiempo, ¿verdad? Pero lo comento. Afortunadamente para esto hay una opción que se llama perdón. El perdón es para recibir el descanso que Dios promete, que el Señor Jesús promete, cuando Él dice, vengan a mí todos los que están cansados, trabajados. Cuando dice, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos con el Padre, para con el Padre. Es decir, que nadie puede ni debe seguir cargando innecesariamente aún las cargas de la culpa, que son muy agotadoras. Y sí, es muy demandante ser el líder espiritual, ser pastor. Pero aquí estamos, no por haber sido los mejores. Dios nunca llamó a alguien que calificara en el, digamos, en los parámetros humanos. Llamó a gente imperfecta, a personas débiles, limitadas en muchas cosas, que cometieron errores, pero era muestra de cómo Dios quería seguir trabajando. El apóstol Pablo dijo, a lo más vil del mundo, a lo peor, a la es del mundo, que es la basura del mundo, llamó Dios para avergonzar a lo grande, a los grandes. Y eso es lo que hemos sido muchos. Así que, pero la demanda, insisto, llegar a esa estatura y nivel del perfil de excelencia que Dios espera también suele llevarnos por caminos complicados donde nosotros mismos nos boicoteamos o nos saboteamos. Pero aquí estamos tomando las palabras del Señor que nos dijo al final. Él nos da las fuerzas para seguir adelante por su gracia. Gracias, hermano. Yo sí quiero hacer el comentario. Fíjese, pues usted sabe, pues tengo ahorita
la pastoral de varones, allá en la iglesia, pues por bendición del Señor, pues me dan una predicación, ya el sábado me toca predicar en la tarde. Eh, es algo, pues sí es mucha responsabilidad, yo ahora sí lo siento, pero sí lo primero y una de las cosas que usted comentó, esto sí me ha pasado en la cabeza. Eh, me cayó así, pero clarito cuando ahorita lo comentó. Yo decía, me pasaba de antes mucho por la cabeza, digo, ¿por qué me escogen a mí? O sea, por qué Roger? O sea, ¿será que el Señor este, se pudo haber equivocado? Porque yo me siento imperfecto, sí me siento capaz de dar una prédica en sábado en la tarde, lo he hecho, pero sin duda alguna es pesado y solamente es preparar una prédica para un sábado. Imagínense ustedes que usted que ya 37 años fue pastor, ha de ser, no pesado, cansadísimo y agotador. Y ahorita que lo decía, es lo primero que me vino a la mente, ¿no? O sea, pasa en la mente del que tiene un cierto liderazgo, aunque el nivel del que yo tengo es mínimo. Y cuando me dan una prédica, que es hablar delante de la iglesia, sí siento que es pesado, pero la asumo, pero sí me ha pasado por la cabeza. ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué Roger, tan imperfecto, tan con tantos errores que he cometido? Porque al fin y al cabo, usted lo acaba de decir, el Señor busca esa debilidad y en esa debilidad se fortalece uno. Entonces, esto sí me ha pasado muchas veces. Por qué Roger? ¿Por qué Roger tan? Como que me siento no, no digno de ello. Usted lo decía igual en su plática. Y, y yo pienso que es normal. Ahorita que lo dice usted, que me imagino que pastores, ustedes que han vivido mucho el estar durante mucho tiempo delante de una congregación, me imagino que lo han de haber sentido también, como en un momento a mí me pasa a veces en la cabeza. Pero pues lo asumo porque pues si el Señor me hizo el llamado y sí me lo hizo, gracias a Dios, gracias a Él por esa bendición que me da y la oportunidad que me da, pero sí pasa en la cabeza. Ese era el comentario. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, hermanos? O ya cerramos. Ya ya van a dar las 8:10. Esto, a ver, eh, quisiera abrir la sala completa para ver quiénes se Roger, encuentran. Roger, si me permites, hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo ayudar Sí, a hermanos que fueron pastores y que la falta de apoyo los dejó cansados de la obra? Ay, hermanos, uf, los primeros que estamos obligados a hacer algo, lo que sea esté a nuestro alcance, y somos los que estamos inmediatos a tal persona. De veras que hay siervos que han hecho un gran esfuerzo porque han tenido muchas limitaciones de índole académico, cultural, eh, o de salud incluso. He conocido a muchos amigos, pastores humildes que se han desgastado siendo pastores. Y sí, aparentemente nadie se interesa por cómo están. Bueno, los hermanos que son los inmediatos, cercanos, y es la propia iglesia que pastoreó, pues no solamente una visitadita, tal vez de cuando en cuando, una ayuda económica, un detalle, ir a orar. De hecho, no necesitamos que un pastor esté jubilado para saber que necesita oración. Y yo lo digo sin amargura, pero muy pocas veces alguien me visitó para orar por mí, excepto cuando estuve enfermo. Lo agradezco, algunas personas, pocas, pero fuera de eso, incluso las personas creen que los pastores
están más cerca de Dios, no necesita que uno vaya, o qué voy a orar por él si él sabe. Necesito más que cualquiera. El pastor necesita más que cualquiera, así que acérquense a los hermanos, no necesariamente que ya estén jubilados o que ya estén cansados, a sus pastores en activo, a sus líderes en activo, visítenlos, ámenlos, protéjanlos, rodéenlos de cariño, de amor. Hay un aspecto, es que hay tantas cosas que quedan, como dicen por ahí en el tintero, y no quiero que se alargue más esta reunión, pero ¿sabe cuánto pesa esta misma porción de, de Hebreos? No esta porción, sino en el capítulo 12, donde dice el escritor de Hebreos que los pastores han de dar cuenta, y claro, lo hace en términos de exhortar a la congregación, de que obedezcan a sus pastores, ¿verdad? Pero dice de paso algo tremendo: vamos a dar cuentas. Y ahora que la pastoral se ha diversificado como es correcto, todos cargamos en una medida, gran, mediana medida, la responsabilidad de pastorear a otros. Y eso significa que vamos a dar cuenta de ellos. Y eso pesa mucho, se le dice, lo dice alguien que estuvo pastoreando más de 37 años. Pesa mucho, hermanos, pesa mucho, pesa mucho. Entonces, por lo menos saber que alguien que se ponga por un momentito en los zapatos de alguien que no solamente tiene que dar cuenta de su propia vida, sino la de los demás, es terrible, sobre todo cuando somos conscientes de que fallamos, cuando somos conscientes de que no alcanzamos las expectativas de la gente, cuando decepcionamos a la gente que tenía una gran esperanza de que, así como vemos a este pastor, no, este sí, pero resulta que somos comunes y corrientes como otras personas, incapaces, con problemas, con traumas, y quizás se decepcionan. O cuando con toda honestidad lo podemos decir, fallamos, lastimamos a la gente, cuando hablamos de más, cuando actuamos con desamor, etcétera. Eso pesa mucho, tarde o temprano uno sabe que se encontrará con Dios para dar cuenta del trabajo. Eso pesa mucho. Así que termino, y con eso termino. Amen a sus pastores, arrópenlos, abrácenlos, a sus líderes. Todos necesitamos de la oración de alguien. Gracias, Roger. Y Josué Torres, ¿puedes abrir la pantalla para que yo vea a los hermanos? Puede. Si no, hermano, vamos a esto. ¿Nos puede despedir una oración y la bendición pastoral, hermano Hugo? Por favor. Claro que sí. Pues vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te amamos, Señor, por la bendición y el gran honor que nos has concedido de representarte, Señor, ya sea ante una congregación, ante una iglesia, que nos hayas puesto como líderes, como pastores, o a un pequeño grupo. Señor, sabemos que esto es un gran compromiso. Y muchos hemos pasado por situaciones como las que hemos revisado el día de hoy, que nos ha llevado, Señor, a analizar el tema del cansancio y de la frustración. Pero también nos has dicho cuál es el camino, y el camino siempre eres tú, Señor. Así que acudimos a ti, que eres fuente inagotable de vida, para que nos llenes de tu presencia, para que nos perdones y nos limpies, para que nos quites todo el cansancio y el peso emocional que no hemos sabido gestionar, para que todas aquellas emociones con las que nos hemos quedado, Señor, te las podamos dar en las manos, saber que tú nos entiendes, saber que en ocasiones, Señor, fallamos aún en apropiar problemas que no nos corresponden, en el sentido de que no vamos a resolver la vida de nadie nosotros, y quizá, Señor, hemos olvidado el turnar todo a ti, Señor, en llevar a la gente, a las personas, a tu iglesia, a tus hijos, de manera eficaz a un encuentro contigo, y seas tú quien tomes las cargas, tanto de unos como de otros, y las propias de quienes estamos a tu servicio, Señor. Que no nos quedemos con nada, Señor. Pero somos frágiles, como dijo tu hijo Pablo,
somos vaso frágil, es decir, tenemos muchas deficiencias y quizá aún en este aspecto no hemos sabido hacerlo. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos perdones, que descargues nuestro corazón, que nos llenes de tu fortaleza y que tu obra siga adelante, Señor, con tu ayuda a través de nuestra labor. Bendice a mis hermanos. Si alguno está pasando por alguna complicación de vida, su salud o familiar, Señor, o alguna situación cercana a lo que hoy hablamos, Padre, con tu mano amorosa, toca su corazón y sana, restaura y fortalece. Es lo que pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, deseo que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén.